Yo soy Thor, hijo de Odín, y mientras haya vida en mi pecho, no se me ocurre más nada que decir. ¿Estás listo para morir? La magia es solo la ciencia, que todavía no comprendemos, así que hoy no planeo morir. ¡Odín! ¡Dame tu poder! Hola, bienvenido al espacio de Juan Enrique. Para hacer a Thor precisaremos una botellita así como esta. También esta tapa que la usaremos para hacer los brazos. Estas que están por acá la usaremos para hacer las piernas. Precisaremos 2 cuellos de botella, estas 2 tapas para hacer la cabeza. También 1 metro de alambre. Con un destornillador perforaremos las tapas así, de esta manera. Esta tapa la perforaremos de diferente manera. Esta será la cabeza. Haremos lo mismo con todas las tapas. Con una tijera cortaremos la botella así, de esta manera. Con un cuchillo cortaremos el cuello así, de esta manera, con mucho cuidado. Con el destornillador perforaremos donde pasará el alambre para las piernas y los brazos. Con una pistola de silicona pegaremos los cuellos. Es hora de pintar con pintura acrílica color negro. Es hora de pasar el alambre. La doblaremos y la pasaremos por los 2 huecos que hicimos. Colocaremos las tapas en este orden, respetando los colores. Por acá le trabaremos.
Hacemos la otra pierna de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. De la misma manera pasaremos el alambre para hacer los brazos. Por aquí le trabaremos. Hacemos el otro brazo de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. Es hora de hacer la cabeza. Pasaremos el alambre de esta misma manera. De la misma manera pintaremos esta pieza. Si tienen una tapa así como esta del mismo color, emitiremos este paso. También he conseguido esta tapa que será mejor, ya que es del mismo color del casco. Pegaremos la cabeza con unas pistolas de silicona. He creado todos estos diseños. He dibujado la cara, he hecho la capa, tanto como el martillo, muy fácil. Lo iré pegando de esta manera. Este material es vinílico, así como el casco y así como el martillo también. La capa es de goma eva. Espero que puedan crear estos accesorios. Es lo que le da vida al personaje. Y si les gustó, ya saben, déjenme una manito arriba, suscríbanse. Por acá les dejaré otros videos que le van a interesar.